Mateo 17, 1 al 5. Amén. Si lo quieren en español, pues lo buscan. Amén. Si no, me escuchan también, como ustedes gusten. Todo va a estar en inglés. Amén. Para facilitar. Siempre que prediquemos en español, los versículos van en inglés. Amén. Siempre que prediquemos en inglés, los versículos en español. Así se me nos desarrollamos mejor. Amén. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Amén. Versículo 2 y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dice: a él oír. Amén. A él oír. Amén. Padre, muchas gracias, Señor, por permitirme presentarme, Dios Padre, compartir tu palabra que me has dado, mi Dios Padre. Que seas tú hablando, Señor, directamente a las vidas, mi Dios Padre celestial de la gloria. Que sea de grande beneficio, que podamos atesorar, mi Dios Padre. Que sea tu Espíritu Santo tratando con cada uno y transformando, mi Dios Padre celestial. Todo aquello, Señor, que no es tuyo, mi Dios Padre, todo aquello que nos estorba, mi Dios Padre, todo aquello que nos aflige, Señor, en bendición, Señor, en gozo, mi Dios, en seguridad en ti, mi Dios Padre, en esperanza, mi Dios Padre celestial. En el nombre precioso de Jesús, Señor, tomamos este tiempo, Señor, para escuchar tu palabra gloriosa, mi Dios. Haz como tú quieras, Señor bendito. Amén y amén. ¿Pueden ocupar sus asientos? Jálenle las orejas, hermana Almita, que se porte bien, brother Dennis. Amén. Sí. Gloria al Señor. Hay un libro, pues diría yo medio viejo ya, pero muy famoso. El título de este libro es El hombre que susurraba a los caballos, en Amazon. Un buen libro. Este libro cuenta la historia de un hombre que entrenaba caballos difíciles, susurrándoles en el oído, hablándoles en el oído. Y hasta se hizo una película que la verdad no le hace justicia al libro, pero buen libro, la verdad. Ahora, por otro lado, hablaba con Benjamín sobre este asunto de hablarle a los bebés en el vientre materno, y me decían de los múltiples beneficios que hay, incluyendo la estimulación, ¿verdad?, auditiva, como también el fortalecimiento del vínculo, también de afecto, ¿verdad? Además de familiarizarse al bebé con la voz y el lenguaje, ¿verdad?, de sus padres. Amén. Entonces, esto crea en el bebé un fortalecimiento de seguridad y de tranquilidad. Amén. Y un sentimiento de pertenencia también. Hay muchísima información, amén, sobre los beneficios de hablarle a los bebés cuando aún están en el vientre de la madre. Amén. Nada más asegúrese de que esté embarazada, ¿verdad? Le diría yo. No voy a hacer que nomás se haga y se meta en un lío. Amén. Pero sí, las palabras tienen una forma de afectarnos. Eso es lo que le quiero decir. Las palabras pueden tanto herir, ¿verdad?, como pueden animar también, pueden atar, como pueden también liberarnos. Amén. Las palabras pueden fortalecer, como también pueden derribar. Amén. Las palabras pueden preocuparte, las palabras pueden liberarte. El poder de unas pocas palabras es asombroso. Amén. Por eso me parece tan importante analizar la historia del monte de la transfiguración. Amén. Fíjate en algo muy importante al analizar lo que sucedió con Jesús y 3 de sus discípulos. Amén. Al leer la historia de la transfiguración podremos encontrar una pregunta aquí que quizás nunca le hemos puesto suficiente atención. ¿Voy muy rápido, mija? ¿Okay? No va adelantada tampoco. En este acontecimiento Jesús llevó a Pedro, ¿verdad? Leímos Santiago y Juan.
junto con él a la montaña para un evento especial. Amén. Algo estaba programado para suceder, sin duda. Amén. Algo que nunca había sucedido antes. Amén. Y estos 3 hombres pues están a punto de encontrarse con otros 2 que nunca habían conocido o que nunca habían visto, habían oído hablar de ellos nada más. Pero la pregunta, ¿cuál fue la principal razón de esta tremenda escena? ¿Qué era lo que esperaba Jesús comunicarles a sus discípulos a través de una experiencia como esta? Amén. Si tú y yo hubiéramos estado ahí, pues habríamos levantado un monumento, ¿verdad? Por lo menos, pues permitiéndole al mundo, ¿verdad? Siquiera que supiera lo que había sucedido. Amén. Y quién había sido parte de todo aquello. Si hubiéramos tenido nuestro teléfono, pues ya se imagina, ¿verdad? Por todas las redes sociales ahí poniéndole mucha crema al asunto. Pero en realidad yo no creo que la razón de la transfiguración fuera para llamar la atención de los discípulos en cuanto a quién era Él, porque esto pues ya lo sabían, ¿verdad? Pocas horas antes de esta escena, Pedro lo reconoció y lo proclamó el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces no creo que la razón fuera para mostrar su poder, tampoco, porque su poder ya había sido exhibido en una manera tan grande, en una manera poderosa y espeluznante, en el buen sentido de la palabra, porque solo unos días antes Dios carne había alimentado a una multitud, amén, con 5 panes y 2 peces. Entonces no creo que el motivo haya sido el simple hecho de que los discípulos pudieran ser deslumbrados por su gloria, porque su gloria resplandecía en los milagros, amén, las maravillas donde quiera que él iba. Entonces intenté analizar este hecho y me sentí atraído por algo importante. Primero vemos que apareció ante ellos una nube brillante, amén, que los cubrió, amén. De la nube leímos que salió que una voz, amén, que hizo una proclamación de gran importancia. Amén. Ahí está mi hija, dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Dice, a él oíd. Amén. Ahora, ¿por qué la voz pronunció estas palabras? Amén. La voz podría haber dicho pues cualquier otra cosa en ese momento tan especial. Cualquier palabra, creo yo, pronunciada en ese punto habría sido revelada, ¿verdad?, por los discípulos. Sin embargo, él eligió esta simple frase, a él oíd. No solo tenía un mensaje para los discípulos aquí, sino tiene un mensaje para nosotros también hoy en día. Entonces, la voz de Dios habló, amén, y dio dirección, amén. Y ese propósito, podemos decir, era simplemente que supiéramos que debemos oírlo, que debemos escucharlo, amén. Este hombre transfigurado no era un hombre normal. Este era el Hijo de Dios, aleluya. No era solo de carne y hueso, sino que el Espíritu de Dios, el Espíritu divino estaba dentro de él, aleluya. Entonces no solo tenía un gran conocimiento, sino que él conocía el fin desde el principio del mundo, amén. No solo era un gran consejero, sino que iba a vencer el mundo, aleluya. Por lo tanto, la mayor instrucción que el Padre Celestial podría proporcionarnos era que debíamos escucharlo, aleluya, que debíamos atender su voz, debíamos percibir su llamado, amén. Y en esta hora, en este mismo momento, necesitamos escuchar su voz, amén, y atender lo que nos está diciendo, amén. Es necesario, amén, para nuestra salvación. Es necesario saber y escuchar, amén, su voz. Ahora, podemos decir que el mundo se ha visto afectado, amén, de muchas maneras, como resultado de muchas voces, de muchos bribones, de muchos pillos, ¿verdad? Muchos astutos, muchos sinvergüenza. Hitler motivó a toda una generación de jóvenes, ¿verdad?, a luchar una guerra imposible de ganar, hechizando, pudiéramos decir, a un montón
con un inspirador mensaje de supremacía. El grandioso maestro del siglo XX, podemos decir, Ronald Reagan, podía pararse frente a una nación en caos y confusión, y al sonido de su voz tranquilizadora, el mundo se volvía tranquilo y confiado. Todo por culpa de una voz. Un día Jesús estaba de pie con los discípulos y su voz hablaba a la multitud. Hablaba palabras de vida eterna. Dijo que para poder permanecer en Él debíamos comer su carne. Dice, porque es verdadera comida. Aleluya. Y su sangre dice que es verdadera bebida. Aleluya. Dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, dice, y yo en él. En otras palabras, para poder estar cerca de Él, una persona tendría que participar de su vida. Eso es lo que estaba su voz diciendo, amén. Pues eso no era fácil antes y ahora mucho menos, amén. Entonces, ¿qué pasó? Las multitudes comenzaron a irse, a dispersarse, como nos está pasando a nosotros. Finalmente Jesús miró a su alrededor y solo vio a los 12, siempre a los mismos fieles, y frustrado dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Pedro, que siempre se apresuraba, ¿verdad?, a hablar, dijo estas palabras: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¡Oh, qué extraordinario! ¡Aleluya! ¡Qué inspiración demostró aquí Pedro! Pedro, ¿te das cuenta de lo que acabas de decirnos? ¡Aleluya! Pero te dice que este personaje tiene palabras que te sacarán de tu mundo. ¡Aleluya! Palabras de vida eterna. ¡Aleluya! La persona que está enfrente a Pedro puede decir palabras que cambiarán tu mundo cuando tu mundo está al revés. Pedro dijo, este hombre santo puede decir cosas que le eliminarán las dudas, aleluya, y los temores que normalmente te arrastran en la vida. Pedro dijo que sus palabras pueden proporcionarte una gran alegría y una paz maravillosa. Dice, escucharle, aleluya. Detente y toma el tiempo necesario para escuchar las palabras de tu Salvador. Vivimos sumamente ocupados. Hasta en los servicios estamos ocupados. Nos hemos vuelto tan ocupados que ni siquiera podemos disfrutar de la vida, aleluya. Pero en medio de todas las voces que hablan, hay una voz de gran valor que sobresale, aleluya. Las voces de este mundo están haciendo todo tipo de proclamas, aleluya, y declaraciones. A diario hablan voces, a diario, que intentan apartarte del redil. Voces que desalientan, voces que derriban, aleluya. Voces que brindan poco aliento en esta forma de vida. Son muchas hoy en día. Las escuchas en el trabajo, las escuchas en tu propia casa. Pero hay una voz que le está hablando a tu alma, aleluya. Cuando parece que tu vida está bombardeada por una pregunta sobre tu posición con Dios, y tu alma se está ya cansada, aleluya. Todo lo que necesitas hacer es escuchar a esa voz que te habla en esta tarde, aleluya. Aleluya. Otro hecho que nos provee una buena descripción de lo importante que es su voz en nuestra vida es ver cómo el enemigo perseguía a Jesús para ahogar su voz. Aleluya. Trataban de detenerlo, de dejarlo en vergüenza. No le gustaba al enemigo lo que su voz decía, ni los resultados que obtenía de los muchos seguidores que escuchaban su voz. Así que las autoridades enviaron soldados para arrestarlo y interrogarlo. Los soldados estaban ahí listos con una orden de arresto contra él cuando su voz expresó y dijo algo: no juzguéis según las apariencias,
sino juzgad con justo juicio. Hablándoles directamente a estos soldados, aleluya. Y luego, cuando ya estaban con las esposas, dijéramos, listas para ir detrás de él y arrestarlo, su voz dijo algo más. Dice, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros y me voy al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo esté vosotros no podéis venir. Aleluya. Y luego más adelante, cuando empezaron a pensar en estrategias de cómo arrestarlo, de cómo detener la voz, aleluya, esa voz de Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, aleluya. El que cree en mí, dice, como dice la escritura, dice, de su vientre correrán ríos de agua viva. Aleluya. Así que cuando la multitud comenzó a expresar sus sentimientos hacia él, cuando las multitudes empezaron a llorar de agradecimiento, de gozo por su voz, los soldados titubearon. Miren lo que dice la Biblia, dice, algunos de ellos querían prenderle, pero nadie le echó mano. Aleluya. Y lo dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Y esta es la respuesta de los alguaciles, de jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Si nunca en mi vida había oído una voz como esa. Muchas voces he oído, pero nunca una voz como esa. Hay algo maravilloso en su voz que te impide hacer lo que te has propuesto hacer. Oh, si alguien aquí pudiera ponerse en sintonía con la voz de los cielos, en lugar de las voces que están gritando en el mundo, podría encontrar la solución para tu alma atribulada. Como quisiera que alguien me escuchara. Hay una confusión en la vida de muchos, incluyendo muchos menores de edad aquí. Hay hijos escuchando voces contradictorias a la palabra. Hay hogares que están llenos de voces falsas, y estas voces confunden, aleluya, y en última instancia destruyen. Y es por eso que hay tantos problemas, hay tantas peleas, discusiones y desplomes. Nadie puede absorber el sonido de esas voces y no sentirse afectado de una forma o de otra. Tú podrás notarlo en los ojos de las personas cuando vienen a la iglesia con facilidad. Vienen, una semana le adoran, le alaban, y luego dejan de congregarse, dejan de escuchar la voz de Dios, y el resto es obediencia. La próxima vez que los ves, verás los problemas en sus ojos. Hay muchas voces que compiten por tu atención, por tu tiempo, pero una sola voz que calma las aguas turbulentas de tu alma. ¿Cómo quisiera que pusieras atención? Necesitas escuchar la voz, esa voz que calma las aguas turbulentas de tu alma. En estos últimos 3 meses se ha producido un cambio drástico en la vida y las actitudes de muchas personas. No es lo mismo. Todo esto ha afectado nuestro estilo de vida, sobre todo en las fronteras, y está tratando de destruir todo lo que es correcto, todo lo que es puro, todo lo que es santo. Ha llegado hasta en las iglesias. Ya nada parece ser sólido. Las voces del mundo están proclamando que no importa si cometes adulterio, simplemente admítelo y Dios te perdona. Las voces del mundo nos dicen que puedes apretar el gatillo de un arma y no tendrás que rendir cuentas, debido a que las emociones que se han reprimido dentro de ti, en tu interior. Esas son las voces del mundo que dicen que se puede admitir ahora homosexuales en el púlpito y su estilo de vida no va a afectar la iglesia que ha sido lavada y comprada con la sangre preciosa de Cristo. Estas voces promueven la promiscuidad, promueven el aborto, promueven la pornografía
y los estilos de vida impíamente. Las voces dicen que puedes hacer cualquier cosa. Después, al final, no pasa nada. Pero sabes, esas voces no hacen nada, absolutamente nada, por la batalla que se libra en lo más interior de tu alma. Si tú y yo no nos agarramos del altar y encontramos el corazón de Dios tal como es, vamos a perder toda una generación que crecerá sorda. Escúchame bien, sorda a la voz de Dios. Esta generación se mueve sin rumbo. Esta generación está motivada por las voces vividoras de lobos rapaces. Esta generación está aceptando cualquier cosa que no esté en las Escrituras. Necesitamos escuchar la voz de Dios para poder encontrar nuestra posición ante Dios. Esa posición que crea una atmósfera santa en medio de una generación egoísta. Debemos seguir orando por los niños. Nunca nos vayamos de aquí sin orar por los niños. Los padres necesitan seguir defendiendo la voz de Dios, a pesar de los berrinches que muestren sus hijos. Amén. Percibir esa llama ardiente dentro de ti y decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Hay una voz que desea dar dirección en estos tiempos difíciles. Aleluya. Esa dirección viene solo de la voz de Dios. Amén. Si me permites unos minutos más. Elías fue un gran ejemplo de ello. Su casa estaba en ruinas. Se sentía horrible por dentro. Su espíritu estaba tratando de encontrar una solución, porque había hecho lo correcto. Y las voces que escuchaban eran voces impertinentes, eran voces irrazonables. Eran voces como para volverse loco. Una voz que tenía autoridad, llamada Jezabel, había hablado y envió un mensajero al siervo de Dios. Y como resultado, Elías estaba corriendo ahora para salvar su vida. Había mirado a su Dios y había cuestionado la razón de existir. ¿Por qué no morir y acabar con todo? Nadie más quería hacer lo correcto. Después de aquel servicio maravilloso en el Monte Carmelo, nadie quería escuchar la voz. Se le dirigió en su espíritu a pararse justo en el monte de Dios. Aleluya. Entonces el Señor pasó y le mostró las emociones de la vida y del mundo en el que vivía este siervo de Dios. Vio el viento grande y fuerte rasgando la montaña. Vio los resultados de un terremoto mientras la tierra era sacudida. Vio un fuego que quemaba y destruía todo a su paso. Todas estas cosas las vio cuando el Señor pasó. Pero la Biblia fue clara al decir que el Señor no estaba en ninguna de estas cosas. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí tenemos al siervo de Dios preguntándose por esas emociones que bramaban en su interior. Ahí fue donde escuchó una voz apacible y delicada. ¿Sabes qué es lo más asombroso? Que el Señor estaba en aquel susurro. A pesar de la agitación emocional del mundo, hay una voz que todavía habla claro. Aquellos que están dispuestos a escuchar, aquellos que están dispuestos a acercarse a escuchar esa voz suave. Hay varios vientos que soplan en estos tiempos que
que están derribando la verdad. Hay ministerios muy cerca de nosotros que están intentando arrancar de raíz la doctrina fundamental que tanto hemos defendido. Hay fuegos extraños encendidos que tratan de quemar lo verdadero, lo puro, la seguridad, la esperanza de la palabra de Dios. Pero si te desvías de todos esos ruidos y te detienes, el tiempo suficiente para escuchar esa voz que habla desde los cielos, encontrarás que la confusión interior cesará y la paz de Dios va a empezar a inundar tu corazón. Las voces horribles desgarran la fibra misma de nuestros cimientos, donde está lo real, donde está lo seguro. En este mundo la verdad que es difícil confiar en alguien. Los líderes están mintiendo. Nuestros amigos pues ahora están jugando también a la política en las iglesias. ¿A quién creerle ahora? ¿En quién confiar? Pero hay una voz que no ha dejado de hablarte, aleluya. Hay una voz que susurra, aleluya, para que te acerques a Él, amén, diciendo confía en mí, confía en mí. Lo que te ha sucedido es real, aleluya. Hay una voz que te habla. Hay un canto maravilloso, un canto viejísimo. Dice, puedo oír tu voz llamando. Dice, con acentos cariñosos. Puedo oír tu llamamiento. Trae tu cruz y ven en pos de mí. En esta generación hay voces que nos están llamando a alejarnos de los altares, alejarnos de la cruz del Calvario. Pero la voz que necesitamos oír es la voz que dice, venid a mí, dice, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, aleluya. Hay algunos que están cansados de la vida, jovencitos cansados ya de la vida, de luchar con dolores en el alma, llenos de preocupaciones que afectan a diario sus vidas. Están cansados de intentarlo, de fracasar y fracasar una vez más. Pero la voz de Dios es clara y sublime. Ven a mí. ¿Por qué es tan difícil, me pregunto, dejarlo todo? Reconocemos que el mundo se está derrumbando, está cayendo en pedazos. Nosotros que hemos sido parte de la iglesia entendemos que estos son los últimos días. Sin embargo, no nos llenamos, amén, de estar delante de la presencia de Dios en el altar, arrepintiéndonos, derramando nuestro corazón a Dios. Leemos la historia, ¿verdad?, del fin en los tiempos en el periódico ahora. Vemos los resultados de las profecías en las noticias diarias. Pero como que no comprendemos la gravedad. Nos damos cuenta, pero no podemos cambiar esa forma de ser. Dudamos lo suficiente como para estar demasiado ocupados en cosas que a su vez obstaculizan nuestra relación con Dios, amén. Dios sabe que tenemos que acudir a Él en busca de ayuda. ¿Sabes? Él es nuestra única esperanza, amén. Recuerda que durante todo este tiempo habrá iglesias paralelas. Juan nos dio las 7 iglesias de Asia y describió su posición dentro de un sentido espiritual, ¿verdad? Cada una de estas iglesias representa un tiempo físico, así como un tiempo espiritual. Entonces, cuando Juan llegó al último periodo del tiempo, justo antes de la venida del Señor, que escribió el estado, ¿verdad?, de las iglesias en especial 2 de ellas, Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Me gustaría compartir a la iglesia de Filadelfia, que significa amor fraternal. Josué hablaba de este tipo de amor, le abrió la puerta de la oportunidad y le dio gran elogio porque no se apartaron, ¿verdad?, de la verdad. Sin embargo, a la iglesia de la Odisea, él, como ustedes saben, les reprendió, ¿verdad?, porque habían perdido algo muy importante.
perdieron su fuego, perdieron su celo por la sana doctrina, perdieron su dependencia de Dios y encontraron cosas materiales para reemplazar esa confianza. Perdieron su inocencia al quitarse las vestiduras de alabanza, las vestiduras de adoración. Perdieron de vista las cosas santas de Dios. Fue entonces que se paró en la puerta y su voz comenzó a llamar. Llamó a la puerta para ver quién lo escuchaba y dijo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. No hay nada más maravilloso que sentarte a la mesa con él, compartir con él. Su voz te está llamando hoy. Su voz intenta ser escuchada por encima del rugido del mundo. Su voz intenta llamar tu atención. Vamos a perderlo si no escuchamos. Vamos a perder los objetos de valor que Dios ha puesto en nuestras manos si no nos detenemos, si no ponemos atención, escuchamos su voz. No importa lo que la voz del mundo diga, no importa lo que digan los amigos, no importa lo que diga la voz de la familia, no importa lo que diga la voz de la religión. Necesitamos escuchar a aquel que habla hoy alto y claro. Necesitamos escuchar esa voz apacible en nuestro interior. Esa voz nos da una sensación de seguridad, una sensación de dirección. Aleluya. Porque su voz nos llama a la justicia, amén, a la consagración, amén. Él quiere que estemos cerca de Él para poder escuchar el susurro de su voz. Dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Uno de los efectos es que Dios ha estado susurrando en estos últimos tiempos. Su voz no es muy fuerte y clara, pero si tú te acercas vas a escuchar perfectamente lo que Él está haciendo. Él lo está haciendo con la intención que te acerques para entender. Si yo apagara el micrófono y hablara en voz suave, ¿qué harías tú? ¿Cómo responderías? ¿Te acercarías a las sillas desocupadas de enfrente? ¿Por qué siempre se llenan las sillas de atrás? Hermano Ricardo, Anita, las niñas están trabajando ahí atrás. ¿Qué harías? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Te irías molesto porque se le acabó la voz al pastor? ¿Empezarías a textear en el teléfono? ¿O te acercarías a mí para tratar de entender? Eso es lo mismo que ha estado sucediendo. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste su voz? ¿De veras? Yo sé que nosotros hemos hablado mucho, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que realmente pudiste tocar a Dios? ¿Te diste cuenta que te saciaste? ¿Cuándo fue la última vez que te quebraste por dentro y derramaste en oración tu ser, tu alma? ¿Cuándo fue la última vez que abriste tu corazón a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que cenaste con Él? Él te está hablando hoy. Su voz es para ti. Escúchalo y sé cambiado, aleluya. Escúchalo y sé restaurado, amén. Escúchalo y recibe esperanza, amén. Esa es la voz única que debemos escuchar en estos tiempos difíciles, en estos tiempos caóticos. Escúchalo. Puestos de pie.